Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya han pasado 2 semanas de la última clase que tuvimos juntos, donde hablamos de rocas ígneas, procesos ígneos, procesos volcánicos y muchas otras cosas más. Y hoy es el turno de ver rocas sedimentarias y meteorización. Así que vamos con el tema. Primero que todo, antes de partir con la materia, quiero mostrarles la imagen inicial que yo creo que es muy explicativa de lo que se puede entender y comprender a través de lo que vamos a ver en esta clase, que tiene que ver con cómo la roca que está dentro de los cerros es capaz de fragmentarse, es capaz de transformarse en pequeños fragmentos de roca, los cuales cada vez se hacen más pequeños y son capaces de incorporarse a los cauces de los ríos y transportarse hasta formar un nuevo depósito. Fíjense bien en esta foto, estamos viendo una foto del Gran Cañón en Estados Unidos y llama mucho la atención las rocas que existen aquí en estos cerros. Poseen unas ciertas capas como estratos, son una encima de otra y son horizontales, son como el dorso de un libro cuando uno ve todas las hojas una encima de otra. Ya, acá es lo mismo. Cada uno de esos estratos nos habla de algún periodo geológico del pasado, algún periodo donde estas rocas se depositaron y se formaron, y luego de mucho tiempo estas rocas se solidificaron y hoy las vemos sobre la Tierra en algún lugar del mundo como el Gran Cañón. Fíjense bien que estas rocas, dado que están expuestas en la superficie, están sujetas a los agentes de erosión. Y estos agentes de erosión, ¿qué es lo que hacen? Las erosionan. ¿Qué es erosionar o meteorizar? Que son términos muy parecidos pero no son iguales. Significa fragmentar rocas en fragmentos más pequeñitos. Fíjense, aquí está el macizo rocoso o el afloramiento rocoso, y aquí en esta parte de acá más café claro se ven como más terrosos. Eso tiene que ver con que grandes masas de roca de acá se empiezan a romper, a degradar, y eso va cayendo. Fíjense que todo este material cae y fíjense acá el río cómo va turbio. No es agua cristalina. ¿Y por qué va turbio? Porque está cargado con polvo, con fragmentos de roca muy pequeños, producto de estos procesos de erosión y meteorización. Este río transporta este sedimento en suspensión, como vamos a ver más adelante en más detalle, y es capaz de dejarlo en algún otro lugar, formando otro depósito. Ese depósito que se forma posteriormente es análogo a los depósitos o a las rocas que les dieron origen, que son las que están acá. Entonces un proceso bien particular. Bueno, vamos a la materia. Bueno, primero hablar de definición. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Son aquellas que se forman de sedimentos. Ahí vamos a ver qué son los sedimentos. En o cerca de la superficie terrestre por combinación tanto de procesos físicos, químicos y biológicos. Estas constituyen el 75% de todos los afloramientos rocosos de la Tierra. Recuerden que los afloramientos rocosos son aquellas masas de roca que uno puede visualizar en los cerros y en los valles, que están expuestas pero pegadas al cerro, no están sobre la superficie. Estas rocas dan antecedentes de los paleoambientes y los paleoclimas. Paleo, quizá ustedes han escuchado hablar, paleontología, es el estudio del pasado. Cuando yo digo un paleoambiente es el ambiente del pasado. Cuando digo un paleoclima es el clima del pasado. Ojo con eso. Y estas rocas también constituyen importantes originadores y reservorios de hidrocarburos y de depósitos de mena. Bueno, ¿y qué son los sedimentos? Los sedimentos son pequeñas partículas provenientes de la meteorización y la erosión de las rocas preexistentes, tanto ígneas, metamórficas o sedimentarias. Fíjense aquí en esta foto de acá vemos fragmentos rocosos que podemos encontrar en un río, en un lecho de un río. Acá al costado tenemos fósiles de animales antiguos. Quizá alguno de ustedes reconoce este fósil de trilobite que tienen que haberlo visto en la clase de la historia de la Tierra. Y acá vemos, como vimos en la primera imagen, también un río turbulento, muy café, cargado de partículas en suspensión. Todo este material, bueno, y acá me falta también, estamos viendo un salar. Estos son torres de salmuera, que es material salino formado por la evaporación del agua y la precipitación de ciertos componentes químicos. Estas tres proveniencias, tanto fragmentos
de roca y partículas minerales, partículas producidas por actividad biológica como los fósiles o precipitación de minerales de una solución saturada se consideran sedimentos. Por lo tanto, la acumulación de este material genera o podría generar a futuro una roca sedimentaria. El orden es: el sedimento se deposita formando un depósito sedimentario y luego ese depósito puede transformarse en una roca sedimentaria. Y ahora, ¿cómo se forman estos sedimentos? Hay básicamente tres procesos que permiten que estos sedimentos se formen. Uno es la meteorización, otro es la actividad biológica y otro es la precipitación química. Vamos a ver a continuación estos tres tipos de procesos, los cuales sirven para formar rocas sedimentarias. Primero, la meteorización, que por definición corresponde a la alteración de rocas preexistentes debido a la exposición a la atmósfera, a superficies acuosas y actividades de plantas y animales que puede provocar desintegración de la roca o formación de nuevos minerales. Fíjense acá una ladera de cerro. Yo creo que más de alguno de ustedes o más de alguna de ustedes ha estado en un ambiente así, donde ven grandes laderas llenas de roca. Muchas veces uno ha caminado por ahí y se empieza a derrumbar el cerro un poquito. A veces, probablemente más de alguno ha bajado por estos acarreos que se llaman, que son bastante entretenidos, la mayoría de las veces, no todas las veces, de bajar porque son fáciles, a pesar de la gran pendiente que tienen. Pero lo que podemos ver es que hay un afloramiento rocoso acá arriba que se ve con oscuro, y este afloramiento rocoso se empezó a disgregar, a desagregar en sus partes a componentes más pequeños. Una gran roca se fragmenta en rocas más pequeñas y esas rocas más pequeñas van cayendo hasta lugares más bajos. Estas rocas tienden a acumularse en zonas de los cerros como quebradas o zonas más inferiores, más bajas, hasta llegar al cauce inferior principal, donde generalmente pasan corrientes de agua, cauces de río, los cuales pueden seguir su proceso de transporte. Bueno, existen tres tipos de procesos de meteorización. Uno es la meteorización mecánica, otro es la meteorización biológica y la tercera es la meteorización química. Bueno, el orden independiente de lo mismo, pero son las tres. Vamos a ir primero con la meteorización mecánica. Esta meteorización no cambia la mineralogía inicial de la roca. O sea, yo tengo una roca ígnea, como las que vimos en la clase pasada. Esta roca se fragmenta y los minerales se rompen, pero no se transforman en otro mineral. Ocurre degradación mecánica, lo que genera fisuras y grietas, reduciendo a la roca a fragmentos más pequeños. Como si yo quisiera pegarle un martillazo a la roca, yo la voy a ir partiendo y ir fragmentándola cada vez más. Y esto facilita la meteorización química, por algo que vamos a ver más adelante, una imagen que es muy aclaradora. Dentro de la meteorización mecánica encontramos varios tipos de meteorización, varios agentes meteorizadores. Por ejemplo, podemos considerar el agua y el hielo. El hielo, por ejemplo, ustedes saben que cuando dejan una botella congelarse en el refrigerador, en el freezer, esta botella, si es que es de vidrio, es peligroso. ¿Por qué? Porque el agua se expande. Cuando uno congela el agua, baja la temperatura, hay un punto donde el agua se aumenta su volumen más de lo que normalmente es. Eso es muy peligroso porque puede generar un fracturamiento del recipiente. Si es que es de vidrio, es peligroso. Este efecto se da en las rocas. Piensen ustedes, cuando llueve, en lugares donde cae agua y humedad y hace mucho frío en las mañanas o en la noche, cuando cae agua, esta se infiltra por las grietas. Fíjense esta grieta de la roca que estamos aquí viendo junto con esta raíz de árbol. El agua se infiltra por esa grieta, entra a la grieta y se queda ahí. Si es que hiela mucho, lo que va a pasar es que el agua, el hielo, en este caso, se va a expandir, lo que va a generar que desde adentro hacia afuera la roca se tienda a partir. Este es un efecto que se llama crioclastismo. Clastismo es, clasto es fragmento de roca. Clastismo podría referirse a un proceso de generación de fragmentos de roca, y crio tiene que ver con hielo. Entonces, un proceso de generación de fragmentos de roca a través de hielo. Esa es la traducción de crioclastismo. Por otro lado, el termoclastismo también genera lo mismo. En este caso también es un proceso de generación de fragmentos de roca, pero a través de la temperatura. Ustedes probablemente han visto el efecto de dilatación y contracción en los metales debido a la temperatura. Cuando un metal se calienta, se dilata, y cuando un metal
se enfría, se contrae. Acá pasa exactamente lo mismo, solamente que el movimiento es menor. Estas variaciones de temperatura que ocurren en algunos lugares del mundo, en nuestro país hay muchos lugares donde hacen 30 grados de temperatura en el día y varios grados bajo cero en la noche, especialmente en zonas desérticas, generan este proceso de dilatación y contracción, lo que tiende a debilitar los enlaces más débiles que unen la roca hasta fragmentarla en trozos más pequeños. También este proceso se genera por la sal, que hay una expansión también de la sal similar a la expansión del agua y el hielo, que genera también una fragmentación desde adentro. Y por último, consideramos el lajamiento o la exfoliación, que fue un concepto que varios mencionaron en su control pasado, lo cual genera diaclasas. Es una roca que ha estado apretada, pero esta roca, al relajarse, al dejar de estar apretada, genera fracturamiento, que es otro tipo de meteorización mecánica. Fíjense aquí que esta roca probablemente se ha estado meteorizando mecánicamente de varias formas, pero aquí hay un arbolito que también está ayudando y a continuación vamos a entender cómo este arbolito también puede generar fracturamiento. De hecho, este otro tipo de meteorización mecánica que no está mencionada acá, está clasificada como meteorización biológica porque es un agente vivo el que genera el fracturamiento, pero tiene que ver con algo que no cambia la mineralogía de la roca. Pero vamos a verla a continuación. Acá podemos ver un diagrama que facilita el entendimiento del fracturamiento tanto por temperatura como por hielo o agua fría, que es como la dilatación y contracción genera este fracturamiento y por temperatura, y cómo el efecto de congelamiento del agua fragmenta la roca desde adentro. Acá dice que el hielo ocupa 10% más espacio que la misma cantidad de agua, por lo tanto, ese 10% de volumen que se expande desde adentro a veces no es tolerable por los enlaces de la roca hasta que se termina fracturando. Acá podemos ver una seguidilla de procesos. Fíjense, esto es un ambiente montañoso de alta pendiente, fíjense acá, y este afloramiento rocoso, aquí se le hace un zoom, y es muy frío, acá nieva, cae nieve, y acá lo que dice freezing es que se está congelando, cae nieve a la grieta, y fíjense cómo esta grieta después se seca de nieve, hay una oscilación en el grado de humedad del ambiente, y cada vez se va abriendo hasta que se termina cayendo. Esto es un proceso natural, así retroceden los cerros, por decirlo así, de manera más simple, y va disminuyendo la pendiente del cerro. Fíjense, esta pendiente es casi vertical, y aquí abajo vemos entre el piso, que está acá, y la montaña que está aquí arriba, vemos una zona de una pendiente intermedia que tiene otra tonalidad que corresponde a material meteorizado del cerro mismo. ¿Y qué ocurre? Que este material va cubriendo la ladera y va haciendo cada vez la pendiente más leve, ya no tan vertical. Entonces, si ustedes se fijan con atención en los cerros que nos rodean, van a darse cuenta de ese proceso. Fíjense qué pasa entre el valle plano, bajo, y la montaña alta. Entre medio hay un cambio de pendiente que es paulatino. Y ese cambio de pendiente, todo lo que está en ese pie de monte, que se llama, que sería entre el valle y el monte y el cerro, se forma debido a estos procesos de erosión y va cubriendo esta zona. Y esto se da en todas partes, ojo. Acá podemos ver algunos efectos de la meteorización mecánica. Por ejemplo, podemos ver esta gran roca que está en el medio de la nada y está totalmente partida, como si estuviera partida ahí. Uno podría pensar, bueno, alguien fue a martillarla con un combo gigantesco. No, nadie fue a martillarla. Esta roca se meteorizó solita solamente con las condiciones de este entorno, pero no humanas. Acá probablemente fue por frío, se ve que es muy, muy helado esta zona, así que debe haber caído agua y tiene que haberse partido. Fíjense, acá también pasó lo mismo con esta roca que se partió in situ. Fíjense la escala de tamaño de la roca. Esto ocurre tanto en los cerros como en rocas muy pequeñas, no discrimina, el proceso es similar.
Voy a revisar. Estoy grabando. Sí, ya. Me asusté un momento, pensé que no estaba grabando. Ya, el lajamiento, que otro tipo de meteorización mecánica, lo podemos entender de esta forma. Fíjense acá. Tenemos un estado inicial donde vemos una roca ígnea, recuerden las que vimos en la clase pasada, que se solidificó en profundidad. Fue un magma que no alcanzó a salir a la superficie, sino que se enfrió dentro y formó una roca ígnea intrusiva en el interior de la Tierra. Esta roca, eventualmente, porque ocurren tanto procesos de erosión que van disminuyendo la superficie, fíjense acá la superficie con todo estos arbolitos, cada vez que pasa los agentes de erosión van profundizando cada vez más, y también hay otro proceso desde el interior de la Tierra que hace que estas rocas desde abajo quieran subir. Por lo tanto, puede darse que en algún futuro geológico este Plutón profundo esté en superficie y expuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Como esta roca se formó bajo esas condiciones de presión y temperatura, especialmente de presión, está muy apretado. Fíjense cómo estas flechas amarillas muestran esa presión que ejerce la superficie, todo el material que está arriba. Cuando esta roca se expone a la superficie, ya no hay nada que la tape, no hay nada que la apriete. Entonces, ¿qué ocurre? Se fragmenta, se laja, se generan diaclasas. Y esto es lo que se puede ver en la foto de la derecha como lajamiento o diaclasamiento. Tiene que ver con esta relajación de la presión que siempre tuvo esa roca en su formación, y esa relajación genera que la roca se parta. Bueno, pasando al segundo tipo de meteorización, que es la meteorización química, hay varios procesos que vamos a ir viendo uno por uno. Primero está la disolución, que esto es especialmente importante en rocas solubles y se rige por las leyes químicas de la disolución. Las disoluciones más fáciles o más comunes que ustedes pueden quizás todos los días apreciar en su casa es cuando le echan una cucharadita de azúcar al té o disuelven sal en los alimentos en una olla con agua para cocinar fideos, por ejemplo, o cocinar legumbres. Ustedes le echan un poco de sal y esa sal desaparece, se disuelve, se mezcla con el agua y después es imposible de ver. Ese proceso es la disolución, agua más el componente químico. También hay procesos de meteorización química debido a oxidación y reducción, que tiene que ver con la pérdida o ganancia de electrones por un elemento químico, el cual cambia las propiedades de los minerales, incluso transformándolos en otros. Fíjense que acá cambian los minerales, no tiene por qué mantenerse el mineral original como en la meteorización mecánica. Acá hay un ejemplo de cómo el hierro al oxidarse forma óxido de hierro, hematita en este caso, y aquí esta Fs2, que es pirita, más agua, más oxígeno, forma ácido sulfúrico más hematita. Entonces podemos darnos cuenta de que estos minerales originales, al interactuar con el agua y con el oxígeno, se oxidan y cambian y generan productos que muchas veces son muy peligrosos. Fíjense que esta última reacción es muy común en los relaves mineros que están en nuestra provincia, en Cabildo, que está lleno de relaves, en Valle de Petorca. Está lleno de relaves, los cuales tienen mucha pirita, porque nuestros cerros tienen bastante pirita, especialmente las zonas mineralizadas con óxidos y sulfuros de cobre. Esa pirita que se desechó, al tomar contacto con el oxígeno y con el agua, se transforma en ácido sulfúrico, el cual es un ácido muy corrosivo y tóxico. Así que es especialmente peligrosa esta situación. Hidratación, la última. Se incorporan moléculas de agua a la estructura de los minerales produciendo variaciones en sus características. Disminución de la dureza, aumento de la solubilidad. Acá hay un cambio, una transformación. No significa que desaparezca el mineral antiguo, sino que algunas propiedades se tienden a relajar. Hay minerales que son muy duros, muy resistentes, y con un poco de agua se ablandan, y eso no es un cambio total, pero es un cambio parcial. Otros procesos de meteorización química tienen que ver con la hidrólisis, que es cómo las moléculas de agua pueden romper algunos enlaces químicos de los minerales, que si bien es similar a estos procesos de disolución y oxidación-reducción, pero acá tiene que ver más con un componente eléctrico de la materia, como el agua de forma eléctrica cambia el mineral o la materia. Y finalmente la carbonatación, que tiene que ver con el dióxido de carbono de la atmósfera, el cual al combinarse con el agua de lluvia genera ácido carbónico, una especie de lluvia ácida, la cual facilita la transformación de rocas y minerales.
y esto es especialmente importante en las rocas calizas. Acá vemos un ambiente, una cueva submarina donde se ven las estalactitas y estalagmitas, las cuales son formaciones rocosas creadas por carbonato, que está disuelto y precipita lentamente. Un proceso de carbonatación que ustedes pueden ver en su casa también es en las teteras o en los hervidores eléctricos, en los cuales todo el carbonato que está disuelto en el agua, al aumentar la temperatura, disminuye su solubilidad o cambia el proceso hasta que en un punto lo que estaba invisible dentro del agua se hace visible y precipita y degenera esta costra de sarro que uno le llama. Bueno, lo que les contaba de cómo la superficie efectiva aumenta el proceso o la efectividad del proceso de meteorización tiene que ver con esto que se ve acá. Fíjense acá, yo tengo un cubo que tiene unas ciertas dimensiones que son 4 unidades cuadradas. Estas son 24 unidades cuadradas porque son 6 lados por 4 unidades cuadradas, que es de 2 por 2 la superficie. Ese es el objeto, ese es el resultado de la cantidad de superficie que tiene este cubo. Ojo. Ahora, si nosotros dividimos y partimos este cubo en 4, hay 1, 2, 3, vamos a darnos cuenta que vamos a generar más espacio. Vamos a generar 8 unidades cuadradas. Ya no es un puro cubo, son 8 cubos. Y cada uno de estos cubos tiene 6 lados. Por lo tanto, son 48 unidades cuadradas. Aumenta la superficie. Y si ahora cada una de estas las dividimos igual que en el primer paso, vamos a generar 64 cubos, los cuales son 96 unidades cuadradas, o sea, el doble de superficie. Esto es muy importante porque mientras más superficie tengamos, la meteorización química es más efectiva. ¿Por qué? Porque tiene más superficie de contacto. Por lo tanto, el agente reactivo es más efectivo. Esto podemos aplicarlo porque ustedes tienen que a veces moler algunos solventes, que ustedes quizás están preparando algún detergente en su casa, casero, o algún otro tipo de menjunje, el cual implique que sea mejor moler el material antes de entregarlo completo. Por ejemplo, si están haciendo una tintura madre o algún componente concentrado de hierbas medicinal, usualmente uno tiene que moler muy bien la mezcla para que todos estos componentes tengan toda la superficie expuesta para que el agente reactivo le extraiga el componente benefactor que uno quiere preservar. Acá vemos la reacción de la disolución de sal en agua. Fíjense cómo estoy echando sal al agua. Y lo que está ocurriendo es que este cubito de sal es atacado por moléculas de agua. Y estas moléculas de agua se adosan y se raptan. Uno se rapta un sodio y otro se rapta un cloro y quedan separados. Entonces de esta manera el cubo de sal se va y queda el agua como salmuera. Finalmente, la meteorización biológica tiene que ver con organismos vivos, los cuales fomentan este proceso de erosión. Muchas veces este proceso de erosión ayuda a la meteorización tanto mecánica como química. Es un proceso simbiótico, por decirlo así. La primera es la quelación, que corresponde a la formación de complejos organometálicos donde está involucrada la actividad orgánica. Este es un tipo especial de meteorización biológica con un tipo de organismo particular. Como vamos viendo, después hay otros. Está el bioquímico, que tiene que ver con los líquenes. Muchos de ustedes quizá han visto líquenes, pero no se acuerdan de haberlos visto, que son unas manchitas de color amarillo, naranjo, café, medio rojizo incluso a veces, que están en las rocas, que no son minerales, son seres vivos, son como una especie de musgo, el cual se pega a la superficie de la roca. Bueno, este musgo, cuando metaboliza, segrega un ácido que permite fijarse a la roca y también debilitar esa superficie de la roca, porque comen de ahí. Entonces generan un metabolismo a partir de la roca y debilitan la superficie de ella, por lo tanto favorecen su meteorización y descomposición. Otro agente meteorizador biológico es las raíces de los árboles. Fíjense acá como hay varias raíces que se meten a través de las grietas y son capaces de, al crecer, al ir engordando, por decirlo así, van separando la roca y la van fragmentando.
Las raíces, si bien juegan este rol meteorizador, pero también juegan un rol de afirmar el terreno. ¿Por qué? Porque muchas de ellas atrapan rocas. No sé si se han visto ustedes al cortar un árbol, sacarlo de raíz. La raíz del árbol generalmente tiene rocas entre medio de la raíz y por eso no se puede cortar con motosierra porque es muy peligroso. Tiene que ver con esto, con que afirma el terreno, pero también meteoriza, fragmenta. Entonces juega el doble rol. Esto es muy importante para la formación de suelo, ya que tiene que ver con cómo el sustrato rocoso que deberíamos nosotros tener aquí no es sustrato rocoso, sino que es un suelo, es material tierra, es humus, es material orgánico, es arcilla y otras cosas más, las cuales no son rocas de por sí, pero si nosotros hiciéramos un hoyo muy profundo, podríamos llegar hasta el sustrato rocoso base. Acá la gente que yo vivo en un lecho de río, probablemente muchos de ustedes viven también en zonas así, quizá hay alguno o algunos de ustedes que viven más pegados a los cerros. Bueno, en el lecho de río tendríamos que hacer un hoyo muy profundo para llegar al sustrato rocoso porque está todo con depósito de río, porque por acá pasaba el agua. Si usted está más pegado al cerro, probablemente el sustrato rocoso esté más cerca porque la capa de suelo es menor. Entonces, son las diferencias de vivir en distintos ambientes sedimentarios. Acá podemos ver a la derecha cómo se va formando suelo primitivo a partir, regolitos se llaman, que es material rocoso, digregado, unas pocas grietas, un poco, algo de pasto. Luego se va generando un material más digregado, que es el material más naranjo, cafezoso de acá arriba, y un poco más de plantas, va evolucionando, se generan arbustos, las cuales con sus raíces generan más suelo, y finalmente algo más evolucionado, cuando ya el sustrato rocoso está mucho más abajo, es que los árboles crecen, sus raíces se meten dentro de la tierra y también favorecen este proceso de formación de suelo. Y aquí a la izquierda podemos ver un perfil ideal de suelo. Ojo que hay distinto, hay como 20 tipos de suelo diferentes y depende de la roca madre, depende del clima, depende de muchos factores. Que tiene diferentes horizontes, que son capas distintas. Yo creo que más de ustedes se han fijado al hacer algún hoyo en su casa o en algún lugar que esto ocurre. Bueno, el horizonte más superficial es materia orgánica, se le llama horizonte O, que está parcialmente descompuesta y suelta. Luego hay un horizonte que sería el horizonte A, que es materia mineral mezclada con algo de humus. Esto forma la capa más superficial del suelo, ya que por eso usualmente es lo más fértil, lo más rico, mientras que más abajo cada vez va perdiendo esa fertilidad. Luego tenemos el horizonte E, que sería este blanquecino de aquí, donde partículas minerales de colores claros, zona de eluviación y de lixiviación. ¿Qué es eluviación y lixiviación? Bueno, lixiviación yo creo que ustedes lo han escuchado cuando hablan de las plantas de óxido de cobre, que se lixivia, uno le echa ácido y separa el cobre de la roca. Bueno, acá algo parecido, porque el agua en este caso, que muchas veces tiene componentes ácidos que son capaces de disolver algunos minerales, es capaz de infiltrarse y de limpiar estas zonas, como si pasara agua y esa agua barriera todos los componentes buenos, por decirlo así, que tiene esta capa de roca y la transporta más abajo. Eso tiene que ver con lixiviación y eluviación. Y luego el horizonte B, que es acumulación de arcilla transportada de arriba. Toda la arcilla que estaba en estos dos horizontes de acá arriba, debido al agua que se infiltra, baja y se acumula en una capa que es el horizonte B, que es una capa subsuperficial del suelo. Luego tenemos la roca madre parcialmente alterada, que sería como esta zona de aquí, haciendo la analogía con el otro esquema. Y luego tenemos al final la roca madre no meteorizada, que sería lo que está en el cerro, dentro del cerro, y está agrietada, sí, pero no existe suelo, no existe materia orgánica. Este es un perfil idealizado. Bueno, ¿cómo se transporta el sedimento? De varias formas. Podemos ver el transporte eólico, glacial, también por flujos de agua, fangos, remociones en masa, que son desprendimientos del cerro, y varias otras tipos de transporte. Por ejemplo, acá abajo podemos ver, aquí tenemos, estamos en el agua, en un río, acá hay un pez, bueno, parece tiburón, pero es un río. ¿Y qué ocurre acá? Dependiendo del flujo del agua, de la velocidad de la corriente y de la fuerza de esta, es qué rocas puede mover o no.
Si es que el río viene muy turbulento, muy fuerte, es capaz de transportar rocas de gran tamaño. Las rocas más grandes no van a ir flotando, van a ir rodando probablemente por abajo del río. Las rocas más pequeñas podrían ir saltando, algunas otras rocas van a irse en suspensión y otras van a ir disueltas, las más pequeñas. Entonces tenemos lo que se ve en este esquema justamente lo eso, el sustrato inmóvil abajo, rocas que se arrastran, rocas que ruedan, rocas que saltan, pegan saltito, cae, vuelve a saltar, cae, y otras rocas que son fragmentos mucho más pequeños que van en suspensión. Cuando baja la velocidad y la fuerza de la corriente, es menor la capacidad de transporte del agua, por lo tanto hay ciertas rocas que se van a quedar en su lugar y hay otras que van a seguir moviéndose. Es por esto que cuando uno va a un río seco, un lecho como el de acá del río Ligua, el río Petorca, ve la última foto que tuvo el río en su momento de vida, porque muchas de esas rocas dejaron de moverse cuando el nivel de agua bajó. Por lo tanto, quedó congelado en el tiempo ese estado de movimiento y de dinámica del río. Acá podemos ver el transporte en un ambiente eólico. Podemos ver que acá hay un afloramiento rocoso, el cual se erosiona y el viento transporta esta partícula de arena, la cual se va acumulando en ciertos lugares y generan las dunas. Y el tipo de transporte afecta a ciertos parámetros de los sedimentos, como el tipo de sedimentos, qué tamaño de grano tienen, qué selección y qué redondeamiento. Esto lo vamos a ver a continuación, vamos a explicarlo en detalle cada cosa. Este concepto de litificación o diagénesis es muy importante porque nosotros hemos hablado de depósitos sedimentarios, pero cómo se forma algo que se digrega en roca. Si yo voy al río a ver esta última foto del río que les contaba recién, yo voy a darme cuenta que es tierra suelta, piedras sueltas, un poco de rama, materia orgánica, pero no es roca. Pero si es que yo espero un tiempo suficiente, esa roca que está ahí no va a estar ahí, yo no la voy a dejar de ver. Ojalá baje el río este año. Si baja el río este año, muchas de las rocas que están en el lecho del río yo no las voy a ver más. ¿Por qué? Porque van a estar tapadas por otra capa de depósitos que va a bajar junto con el río que venga en el futuro. Imagínense que todos los años baje el río y me deje una capa de medio metro de sedimento. Yo podría calcular que de aquí a 1000 años, 10.000 años más, yo voy a acumular una cantidad de sedimentos importante, quizá 1 kilómetro de sedimentos. Bueno, ese kilómetro de sedimentos lo que va a hacer es hacer presión sobre la capa de río que yo estoy viendo hoy en día, que va a estar muy abajo en ese futuro. Por lo tanto, ese depósito se va a ir transformando en roca. Vamos a explicarlo a continuación. ¿Qué agente mueve este proceso de litificación? El enterramiento de los sedimentos, cambio de temperatura y presión, y qué agua existe en ese ambiente de formación de roca. ¿Por qué? Porque hay aguas que son aguas termales, que son un poco más calientes, que tienen más componentes disueltos, metálicos a veces, y de otra clase. Están las aguas meteóricas y las connatas, que son las aguas connatas son aguas que están dentro de los sedimentos bajo la tierra, y las meteóricas son aquellas que se infiltran. Por lo tanto, la química de cada uno es diferente. Acá podemos ver el proceso de formación de roca un poco más claro. Tiene que ver con dos cosas particularmente, cementación y compactación. Acá podemos ver, primero vamos a ver esta figurita de acá, que hay fragmentos de roca que se acumulan y hay agua entre medio. Luego, dado que se deposita, fíjense, aquí está la roca gris. Ahora hay una roca roja encima, perdón, un depósito rojo, lo cual me genera presión sobre esta capa que está enterrada. Ahí se compactó, se apretó y disminuyó su volumen, y aquí a continuación la acción del agua más la acción de la presión genera una cementación, que es hacer que lo que estaba disgregado se pegue, como se cemente, como cuando uno le echa cemento a una mezcla de ripio y de arena. Es exactamente lo mismo, ahí el depósito se va a transformar en una roca. Bueno, acá tengo el proceso de compactación y cementación. Esta figura está en inglés, no la pillé en español.
pero voy a explicarles para que la entiendan y después no me digan, profe, que no entendí. Acá dice compactación, principalmente de barro. Acá tenemos capas de barro, las cuales tienen una cantidad importante de agua, entre el 50 y un 60%, y aquí cuando yo lo aprieto, yo exprimo el agua, hago que salga, como cuando uno llena una esponja de agua y la aprieta, bueno, es lo mismo. Al apretarlo me va a quedar muy poca agua, un 10 a un 20%, y reduje el volumen bastante. Esto es la compactación. Ahora, la cementación tiene que ver con fragmentos, por ejemplo, acá estamos viendo granitos de arena, los cuales están sueltos, pero entre los fragmentos de arena se va formando un mineral que se va adosando a estos granitos. Y este mineral va juntándose con los minerales vecinos y se va solidificando, se va agrupando. También va creciendo otro tipo de cristales en los espacios de poro, en estos volúmenes vacíos que quedan ahí. El agua que se mete ahí tiene un espacio muy bueno para formar cierto tipo de minerales, los que se puedan formar de acuerdo a la química del agua, y también va a generar y propiciar este proceso de cementación, lo cual finalmente hace que esta arena que está suelta, como la arena de playa, se transforme en una roca arenisca, que vamos a ver a continuación. Esta es arena de playa, como se puede ver al microscopio. Bueno, también podemos estudiar de las rocas sedimentarias las características de este sedimento. Aquí podemos ver con lupa, fíjense, los componentes de la arena. Hay algunos fragmentos medios translúcidos, otros más blanquecinos, otros más oscuros, otros más rojizos, amarillentos. Bueno, probablemente acá tenemos cuarzo, feldespato y otro tipo de minerales, quizá un poco de óxido de hierro también, pero principalmente cuarzo porque esta arena ya está muy retrabajada. La composición de esta arena depende de dónde se formó ese depósito, depende de los minerales de la roca fuente, como uno le podría decir, y depende de la duración e intensidad de la meteorización. La roca original tenía todos estos minerales en su interior, por decirlo así, firmemente agarrados. El proceso de meteorización que hizo los fragmentó y los disgregó a este tamaño. Por eso es importante saber cuánto duró y qué tan intensa fue la meteorización, porque probablemente a una roca, si yo le aplico un corto tiempo este proceso de meteorización, no va a generar una arena como esta. Las arenas de playa se forman debido a que incesantemente el mar genera este proceso de meteorización gracias al oleaje, por lo tanto es muy efectivo y transforma los minerales y deja solamente los más resistentes. También la duración y el tipo de transporte es muy importante, y la tasa de enterramiento, lo que les decía respecto al aluvión de acá en los ríos. Si todos los años bajara el río, probablemente yo de aquí a 1000 años formaría una roca más fácil que si en esta zona bajara cada 10 años el río. ¿Por qué? Porque cada 10 años voy a tener 1 metro de sedimento y hago el cálculo, entonces me voy a demorar 10 veces menos formar una roca sedimentaria en un lugar donde baje el río todos los años que en un lugar donde baje el río cada 10 años. Ya. ¿Qué otra característica tiene el sedimento? Bueno, el tamaño de grano. Cuando yo hablo del tamaño de grano, hablo del tamaño de la partícula que compone la roca sedimentaria. En este caso, aquí hay tamaños grandes, aquí hay tamaños más pequeños, pero tiene que ver con eso. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la energía, el tipo y la duración del transporte. Muchas veces el tamaño depende de cuánto tiempo estuvo moviéndose ese fragmento en el lecho del río o en otro ambiente sedimentario. La selección nos habla del rango de tamaños de un depósito de sedimentos. Una buena selección son partículas del mismo tamaño y una mala selección son partículas de diferente tamaño. Acá podemos ver que hay fragmentos rocosos grandes y muy pequeños, por lo tanto la selección es mala. Si yo tuviera fragmentos muy parecidos entre sí, como esto, yo diría que la selección es buena. ¿Y de qué depende? Depende de la roca fuente y del transporte. Acá podemos ver una tabla donde podemos ver las principales rocas sedimentarias detríticas o clásticas y que tienen diferentes nombres. Acá está el nombre de la roca, el nombre del sedimento y la textura clástica y el tamaño del fragmento rocoso o tamaño del clasto.
viendo un resumen, están las rocas con fragmentos rocosos más gruesos son conglomerados o brechas, los cuales son muy parecidos, solamente que el conglomerado tiene fragmentos redondeados, mientras que la brecha tiene fragmentos angulosos. Vamos a ver fotos a continuación de eso. El tamaño del fragmento rocoso del clasto es grueso, porque tiene más de 2 milímetros. ¿Ya? Esto es importante que sepan cuál es la diferencia de cuál es el límite donde uno se considera medio, grueso, fino o muy fino. Si hablo de tamaño mediano, vamos a hablar de arena. Y ahí el nombre de la roca se llama arenisca. Y aquí dice, si el feldespato es abundante, la roca se denomina arcosa. Bueno, eso es un detalle un poco más avanzado que probablemente veamos en la segunda parte del curso. Luego, si el tamaño es más fino aún, limo entre un 16 a un 256 de milímetro, se llama limo y la roca se llama limolita porque es compuesta de limo. Y finalmente, si es muy fino, que es menor a 1 partido por 256 milímetros, que son muy pequeños, se llama, el nombre del sedimento es arcilla y la roca se llama lutita. O arcillolita, también tiene ese nombre. Bueno, volviendo a las características del sedimento, también podemos ver el redondeamiento, que es el grado de erosión que ha sufrido una partícula. Fíjense aquí la diferencia de estos fragmentos que son angulosos con estos fragmentos que son redondeados. Muchos de ustedes han ido al río probablemente, se tienen que recordar cómo son las rocas que están en los ríos. Bueno, yo le hago un ejercicio cuando salgan. Bueno, yo sé que ahora casi no se puede salir, pero si lo hacen, vayan y vean y comparen cómo son las rocas en el lecho del río y cómo son las rocas en el borde del cerro. Y me digan qué diferencia tienen. Se van a dar cuenta de que las rocas del río son más redonditas y las rocas del cerro son más angulosas. ¿Por qué? Porque ha tenido menor grado de erosión la que está en el cerro que la que está en el río. La que está en el cerro cayó, rodó cerro abajo y ahí quedó. Entonces, probablemente preserve muchas formas de su proceso de erosión principal, que sería este fracturamiento de la roca. Mientras que la que está en el lecho del río es una roca que cayó al río en algún lugar, río arriba, y ya se transportó. No ha estado ahí. Por lo tanto, ese transporte a través del proceso de agua la fue puliendo, la fue redondeando. El color depende de la mineralogía original. Por ejemplo, acá estos fragmentos rocosos rojos probablemente tienen óxido de hierro. Y también dependen de la exposición tanto a la atmósfera, al agua y qué tanto porcentaje de materia orgánica poseen. La esfericidad corresponde a qué tanto se parece un grano de mineral a de roca a una esfera. Un fragmento puede ser redondeado, pero no tiene por qué ser tan parecido a una esfera. Y también puede ocurrir de que un fragmento anguloso se parezca a una esfera. Acá podemos ver la diferencia entre redondeamiento y esfericidad. Fíjense acá que aquí dice distancia de transporte. Se me pasó cambiarlo del inglés. Aquí distancia corta, distancia moderada, distancia larga. Mientras más largo es el transporte, más redondito va a quedar. Pero fíjense que acá este fragmento tiene una esfericidad alta y esta tiene una esfericidad baja porque es más parecido como algo plato, algo plano. Pero está muy redondeado. Igual. El redondeamiento probablemente es muy similar, pero la esfericidad es diferente. Esta es la diferencia. Ya. Pasando a la madurez textural, tiene que ver con qué tan maduro es un sedimento, tiene que ver con de qué está compuesto y qué tanto transporte ha tenido. Como acá dice como definición, está directamente proporcional al grado de redondeamiento y esfericidad de sus granos. El grado de selección y proporción de la matriz son variables que hay que tomar en cuenta en este concepto. Bueno, primero que todo, una roca sedimentaria se compone de fragmentos o clastos y matriz. La matriz es lo que está entre los fragmentos. La matriz en este caso sería lo blanco, en estos ejemplos. Y los fragmentos serían los que están dibujados. Ahora, fíjense que acá este circulito muestra que son fragmentos de distintos minerales, unos muy angulosos, unos muy redondeados, unos muy grandes, unos muy pequeños. Mientras que lo que es muy maduro son puros fragmentos iguales, del mismo tipo incluso. Esto significa que un sedimento maduro es un sedimento que evolucionó tanto que todos los minerales que tenían que disolverse y romperse desaparecieron y solo quedaron los más resistentes.
En este caso probablemente cada una de estas partículas debería ser una partícula de cuarzo, un fragmento de cuarzo o de sílice. Y aquí en esta tablita se habla de cuando uno considera cuando es inmaduro o cuando es muy maduro. Tiene que ver con el porcentaje de matriz, tiene que ver con la selección de los clastos y tiene que ver con el redondeamiento y la esfericidad. Acá vemos una tabla muy parecida a la serie de Bowen que vimos en algunas clases atrás. Y tal como existen minerales que se forman cuando el magma está muy caliente y otros cuando el magma está bastante más frío, depende de este orden es qué tan rápido se meteoriza. De hecho, es a la inversa. Este mineral que se formó cuando el magma estaba muy frío, o mucho más frío que acá, es como el último mineral que se forma, es el más resistente. Y a medida que yo voy yéndome a los minerales que se forman antes, cuando el magma está muy caliente, son minerales que son menos resistentes, como dice acá. Es algo muy parecido al orden que tiene en cristalización. Entonces los que se forman más calientes son menos resistentes y los que se forman cuando el magma está más frío son más resistentes. Y ahora vamos a ver los tipos de rocas sedimentarias. Bueno, estas se clasifican de acuerdo a su origen. En tres tipos. Las clásticas o terrígenas, que son agregados de partículas derivados de las rocas preexistentes, transportados por agua, hielo, viento o gravedad. Las rocas químicas, que son aquellas formadas por la precipitación inorgánica de minerales en soluciones acuosas. Y las biogénicas, que son aquellas formadas por acumulación, degradación y precipitación de restos orgánicos. Fíjense acá hay una roca clástica arriba, formada por fragmentos de roca. Esto es un conglomerado medio brechoso en algunos sectores, y aquí hay una coquina, que es una roca formada por la acumulación de conchas marinas, que probablemente ustedes han visto en la playa en algún lugar de Chile. Esta actividad biológica que se produce por interacción de plantas y animales genera un montón de fragmentos rocosos, por decirlo así, porque son compuestos, todos estos son compuestos por roca calcárea, por fragmentos de caliza, de calcita, material disuelto que sintetizan los animales que están viviendo bajo el agua y que son capaces de crear estas conchas. ¿Qué otro tipo de materia orgánica se genera? Los arrecifes de coral, que también son calcáreos, la acumulación de algas, las turbas, la zona donde se acumuló agua estancada y se generó estos pantanos, estos barros negros, hediondos que uno de repente ha visto por ahí cuando el río ya se está secando. Esos son acumulaciones de material orgánico y hay mucha actividad biológica. También está la precipitación química, que son cristales que han precipitado una solución saturada. Por ejemplo, la formación de rocas evaporíticas o la formación de la sal se debe a que hay agua que está súper saturada en cierto componente y el sol, al evaporar el agua, deja el componente precipitado, que sería esto de acá. Acá tenemos algunos ejemplos de rocas sedimentarias químicas. Está la calcita, bueno, en mineral la calcita, pero su acumulación forma rocas calizas. Acá hay distintos tipos de textura y podemos ver caliza cristalina, como la calcita que vemos acá. Podemos ver travertino, que sería esta roca de acá. Podemos ver yeso. También el cuarzo es un mineral que forma rocas cuarcitas, que son muy ricas en cuarzo. Y también está la halita y otras cosas más. Bueno, acá vamos a ver algunas rocas clásticas, fotitos. Este es un conglomerado. Acá vemos otro conglomerado, este es menos notorio. Yo creo que acá es un poco más anguloso los fragmentos. Yo creo que esto ya es un poco más brechoso. Y esta es una brecha particular. Fíjense este fragmento rocoso que está ahí, casi dibujado, se ve muy distinto y notorio. Es muy anguloso, es como una punta de flecha. Ya, eso no tuvo cero transporte por agua, porque al meterse a un flujo de agua probablemente esa punta se hubiese quebrado y se hubiese quedado más redondita. Acá tenemos una roca, una arenisca, que ha sido formada por la cementación de arena de la playa. Y rocas más finas tendremos unas limonitas y unas fangolitas, que serían las rocas formadas por
estas partículas mucho más pequeñas. Y aquí tenemos algunos ejemplos también de rocas sedimentarias químicas y biogénicas, las calizas y las rocas carbonatadas, como las de acá arriba, el chert, que es cuarzo precipitado, criptocristalino, un tipo especial de cuarzo, por decirlo así, y yeso y sales. También está el carbón, que se forma por fragmentos vegetales que han sido depositados y modificados en ambientes pantanosos. Esta materia orgánica tiene que apretarse hasta formar carbón. Las coquinas, que son también rocas compuestas por fragmentos o conchas de organismos con caparazón calcáreo. Y eso respecto a las rocas. Acá podemos ahondar bastante más, pero la idea es no sobrecargarlos con tanta información. Así que vamos a ver los siguientes temas, que ya queda poquito de la clase. Las estructuras sedimentarias son muy importantes porque, tal como vimos el comienzo de la clase, en esa foto del Gran Cañón, con todas esas capas una sobre otra, esto es bastante común de verlo. Solamente uno tiene que ir a apreciar cómo se depositan, por ejemplo, las capas de material sedimentario en el lecho de los ríos, cómo algunos cerros exhiben esta estratificación. Es muy bonito de ver. Fíjense acá, esta es una foto parecida a la que salía en el fondo de pantalla de algún Windows del pasado. Están todas estas capas no horizontales, sino que tienen una leve inclinación. Y aquí vemos también unas capas inclinadas en la foto de la derecha, pero si ven bien con atención, hay un lugar donde hay una capa que se cruza, que no va directamente paralela a las anteriores, sino que corta. Bueno, esas son estructuras sedimentarias, tanto la estratificación paralela como la estratificación cruzada que se ve ahí. Vamos a ver a continuación. Bueno, como definición, son morfologías características de los depósitos sedimentarios tanto a pequeña como a gran escala. Y son muy útiles. ¿Por qué? Porque si uno afina el ojo puede entender los procesos geológicos de los ambientes que originaron ese depósito. Cuando uno ve estratificación paralela, como la que se representa aquí por ese esquemita, tiene que ver con un ambiente, por ejemplo, pensando en el río. Cada año va a bajar el río, cada año va a depositar una capa encima de otra y eso va a ser una estratificación paralela, uno encima de otro, horizontal. Ahora, la estratificación cruzada tiene que ver con cambio en el ambiente. Hay veces que lo que está depositándose horizontal tiende a inclinarse por alguna razón tectónica, un terremoto, por ejemplo, que inclinó, y eso lo que va a terminar haciendo va a depositarse horizontal encima, por lo tanto va a generar este ángulo que es como si se cruzaran las capas. También otra estructura sedimentaria bien notoria y bien notable es la estratificación gradada creciente, la cual tiene que ver con un proceso de río. Cuando el río baja con fuerza, como les contaba antes, arrastra las rocas más grandes, pero a medida que va perdiendo fuerza, esas rocas ya no pueden ser arrastradas, por lo tanto es capaz de arrastrar rocas un poco más pequeñas. Este proceso ocurre o sigue funcionando hasta que el agua se seca, hasta que se detiene o queda en un estado estable. Bueno, en ese momento lo que podríamos ver como resultado, qué pasó desde que bajó el río con mucha fuerza hasta que terminó esta bajada de río, es que los fragmentos de roca fueron más grandes abajo y cada vez se fueron disminuyendo su tamaño hasta llegar a un tamaño muy fino. Esto es clásico y se ve en muchos cortes de río o zonas bajadas de quebrada donde ha quedado expuesto el lecho antiguo de río, y uno puede identificar una bajada de río de esta forma, identificando el paquete. Estructuras sedimentarias. Acá podemos ver otro tipo de estructuras sedimentarias, por ejemplo, en las dunas, debido a que la formación de la duna genera una especie de cerrito asimétrico, debido a que viene desde una parte el viento y se deposita principalmente al otro lado. Este método de transporte y depositación de material genera una morfología particular que uno puede verla en el futuro. También, por ejemplo, podemos ver huellas de caídas de agua. Fíjense ahí, hay una grieta, una moneda de 50, y ahí hay unos hoyitos que son dejados probablemente por caída de lluvia. También puede ser por la actividad de algún animal, alguna raíz puede ser.
Las grietas de secamiento también son algo que se ve bastante a menudo, que cuando llueve se acumula agua con barro y al secarse, al irse el agua, esto se resquebraja, porque de alguna forma la tensión superficial que tenía todo junto desaparece y por lo tanto se genera este fracturamiento. Esto puede quedar preservado, de hecho uno puede ver grietas de secamiento de hace millones de años atrás. Hay una zona, un sector, una roca muy llamativa en el Cajón del Maipo, que espero que todavía esté ahí, que exhibe esto, y probablemente en nuestros valles también tenemos ejemplos particulares de este proceso. Acá podemos ver alguna estructura sedimentaria causada por el oleaje, por la subida y la bajada de la marea en el borde del océano, que dejan estas valles pequeñitos y estos montes de forma regular. Uno podría ver algo parecido a lo que uno tiene en los dedos, en la huella, ahí está, no se va a ver, pero en las huellas de dactilares son muy parecidas. Acá podemos ver estructuras más complejas donde tenemos estratificación paralela, ahí se cruza una, ahí se cruza de nuevo. Bueno, los sedimentólogos, que son los que estudian esto, pasan largo tiempo investigando estos datos particulares porque son las evidencias que te reflejan realmente el ambiente del pasado. Donde estamos viviendo ahora no siempre ha sido así, hay lugares que han habido playas y ahora están a 3000 metros de altura, pero uno puede ver en la punta de ese cerrito que hay un fósil marino que habla de que ahí fue playa, y también, así como uno encuentra el fósil, uno puede encontrar ciertas evidencias en las rocas sedimentarias o los sedimentos que existen para identificar el proceso geológico que lo originó. Acá podemos ver también estas grietas de desecación, perdón. Bueno, todo lleva a los ambientes sedimentarios y las fases o medios sedimentarios. ¿Por qué? Porque estos sedimentos se depositan en muchos lugares que son muy diferentes unos de otros. Algunos son continentales, otros son fondos oceánicos. Bueno, estos se denominan ambientes sedimentarios. Y dependiendo de qué tipo de ambiente es cuál es el resultado. Si son, por ejemplo, las dunas, son arenas muy finas, bien seleccionadas. Si tenemos un flujo caudaloso, como en los ríos que bajan, vamos a ver gravas o bloques gigantes de roca al lado de arenas finas. En un fondo oceánico el sedimento es muy fino porque todo lo que llegó ahí llegó principalmente por decantación hasta el fondo del océano. Y esta definición de ambiente tiene que ver con una combinación característica de sedimentos depositados que los diferencia de otros sistemas deposicionales adyacentes. Acá podemos verlo en esta figura, que tenemos montañas, tenemos aquí a la playa, y aquí tenemos el océano, y en cada uno de estos lugares tenemos distintos ambientes o medios sedimentarios. Por ejemplo, acá en el borde del cerro tenemos un ambiente aluvial, donde remoción en masa, que se viene abajo, genera meteorización y genera un tipo de ambiente diferente. Si yo voy a estudiar ese lugar respecto al otro, voy a encontrar cosas muy distintas. Ambientes glaciares, ambientes fluviales que tienen que ver con la acción del río, ambientes lacustres que tienen que ver con la acción del lago, ambientes eólicos con las dunas, aquí está albúfera, que es un término como una laguna costera, está la playa, están los arrecifes, desembocadura de ríos que se llaman delta, también hay lagunas que se secan, que son ambientes evaporíticos, ambiente intermareal, ambiente de plataforma continental, como la playa más planita cuando uno se mete al océano, y ya cuando se empieza hay un lugar donde uno empieza a bajar rápidamente que se llama talud continental, que sería como la pendiente máxima, y al llegar abajo se llama llanura abisal, que es otro tipo de ambiente. Entonces, si nosotros analizáramos cada uno de estos ambientes, nos daríamos cuenta que son totalmente diferentes uno de otro, y probablemente hay alguna característica que me permita identificarlo de cada uno. Por ejemplo, en un ambiente lacustre yo voy a encontrar sedimentos, las cuales van a ser de un grano muy fino, porque el ambiente lacustre es muy quieto, es muy calmo, no hay transporte de agua. Entonces todo el polvillo que llega precipita y va depositándose en el fondo del lago. Entonces si yo viera en el futuro un lugar con una roca muy fina, intercalado con zonas con arena un poco más gruesa, intercalación de nuevo de una roca muy fina, arena muy gruesa,
probablemente sea un tipo de ambiente lacustre. Por otro lado, si yo voy al río y me doy cuenta del ambiente que estoy viendo acá, yo podría darme cuenta de que una roca que me refleje ese ambiente sería una roca que tuviera grandes fragmentos de roca y otros más pequeños y un poco de arena. Así, en los ambientes aluviales vería que son rocas principalmente angulosas, son rocas redondeadas como la de los ambientes de los ríos, y etcétera, etcétera. Aquí esta parte de la geología es muy variada, es muy interesante. A mí cada vez me interesa más de lo que estudié cuando estaba en la universidad, porque creo que es muy importante identificar este tipo de ambientes, porque nos lleva a comprender el medio dinámico en el que estamos sujetos. Eh, Espero no haberlo aburrido, me parece que esta ha sido la última diapositiva, sí, ahí terminó. Bueno, este video lo voy a subir a YouTube, bueno, ya lo están viendo en YouTube, así que me despido, espero que haya sido una buena clase, que hayan aprendido. Cualquier duda que tengan, prepárenla para el live que vamos a hacer mañana en clase, así que ahí me pueden preguntar si es que entendieron o no. Eso, chiquillos, un abrazo, que estén muy bien, cuídense, que les vaya muy bien, cuídense, que estén sanitos y no se enfermen. Chao, chao.